quieres estudiar medicina en una universidad española, quédate porque este vídeo te va a interesar. Vamos a ver los requisitos que nos pueden pedir para aplicar a alguna universidad española desde la vía de nuevo acceso, es decir, la vía más habitual. Vamos a ver las notas mínimas según la universidad, las materias y temarios más importantes y, por último, una pequeña comparativa entre las universidades públicas y las universidades privadas. En cuanto a requisitos, nos van a pedir que tengamos nuestros estudios de secundaria o bachillerato finalizados. Nos van a pedir que tengamos un expediente excelente y, a su vez, que consigamos unos resultados excelentes en las pruebas de acceso a la universidad, las EBAU o PCE de la UNED. En el caso de las universidades privadas, como no nos olvidemos de ellas, sí que es cierto que en este tipo de titulaciones nos pueden pedir unas pruebas de admisión propias, que normalmente van a ser muy similares al contenido que habremos visto en nuestras PCE. ¿Qué documentación vamos a necesitar? Pues va muy en relación a estos requisitos. Si nos van a pedir que tengamos nuestro bachillerato finalizado, nos van a pedir la nota de esto. En este caso, para que os hagáis una idea, normalmente la equivalencia para ver las notas de bachillerato o secundaria de un sistema educativo extranjero es a través de las calificaciones de los 3 últimos cursos académicos. De todas maneras, nos van a pedir la homologación del bachillerato. En algunos casos nos van a pedir que ya esté resuelta, en muy poquitos casos, y en otras nos van a pedir que como mínimo entreguemos el volante conforme se ha iniciado este trámite. Y por último nos van a pedir la credencial de la UNED, es decir, ese papelito, esa acreditación donde la UNED certifica que estamos cumpliendo los requisitos que la universidad está solicitando, que hemos superado estas pruebas PCE, con qué nota y a su vez la media de la nota de nuestro bachillerato. En el caso de las universidades privadas, normalmente van a solicitar cosas muy similares, pero sí que es cierto que pueden valorarla de manera distinta. Y esto es que normalmente van a tener en consideración la nota del primer curso de bachillerato. Es decir, en España hay dos años académicos de bachillerato, pues sería el penúltimo de cualquier sistema educativo extranjero. Esto es porque se puede entender que algunos están acabando de cursar su segundo de bachillerato y el periodo en el cual se va a hacer la inscripción o la aplicación a las universidades privadas suele ser bastante antes que las públicas. Y a continuación lo veremos. Bien, ¿cuáles son las notas mínimas? Esto sería lo que hemos comentado muchas veces de las notas de corte. Entonces, en las universidades públicas sí que está bastante claro porque vamos a la última convocatoria, nos fijamos en las notas de corte y vemos que la nota suele ser entre el 12,7 y el 13,5. Depende de la universidad y de la región y, como digo, depende de la convocatoria. Entonces, como es una nota muy alta, por eso decimos que vais a tener que tener unos resultados excelentes y ya de por sí venir con un bachillerato excelente. Por eso lo que se dice es que la mínima nota que vamos a necesitar en nuestro bachillerato será de un 8,5, porque si no, no vamos a poder llegar de ninguna manera a estas notas. En las universidades privadas, realmente la mayoría no tiene una nota de corte como tal. No es como las universidades públicas, pero sí que tiene un mínimo. Para poder aplicar necesitas tener mínimo un 7 en tu bachillerato, en algunos casos lo suben a 7,5, y la nota final acostumbra a estar entre el 11 y el 12,5 sobre 14. Al final, aunque parezca que no haya tanta diferencia, un punto cuesta mucho de conseguir. Son décimas que podemos ir perdiendo y que realmente marcan la diferencia. Por lo tanto, siempre vale la pena que valoremos la opción de las privadas, aunque sea como opción B. En cuanto a las materias, el temario más importante. Bueno, realmente siempre vamos a tener las mismas materias para aplicar a medicina. Sí que es cierto que depende de la estructura y la zona a la cual apliquemos, nos pueden pedir alguna genérica, como puede ser castellano, historia de España o inglés, pero las que aplican y ponderan realmente para medicina siempre van a ser las del científico o de la salud. Entonces, de manera genérica, siempre vamos a hacer biología, química, matemáticas y física. Eso quiere decir que en las PCE nos podemos examinar de las 4 o podemos como mínimo elegir 2 o 3 y realmente el temario más importante es el que tenéis aquí. De forma genérica hay entre 10 y 12 temas por materia, pero hemos hecho un recogido de lo que sí o sí acostumbra a salir para que como mínimo os vaya sonando un poquito. Entonces, como hemos dicho que no solo importan las PCE
o los exámenes de acceso a la universidad, sino que lo ideal es que apliquemos también a alguna universidad privada por si acaso, vamos a ver si realmente esto se repite, ¿no? Aparte de ver el titulito de los temas más importantes, vamos a ver cómo sería el examen. En este caso, las universidades privadas, os decía, el temario es súper similar. Quizás cambie algún nombre, alguna cosita, un tema entra dentro del otro, pero realmente estamos hablando de un nivel muy similar al de las PCE y realmente un modelo de examen un poquito distinto porque la mayoría de universidades lo hacen todo tipo test, escoger la opción correcta y no de desarrollar. Mientras que las PCE tenemos una parte tipo test y una de desarrollo. Entonces, por ejemplo, he tomado el ejemplo de química, biología y física. En algunos casos no hacen prueba de matemáticas, en otros casos quizás no lo hacen de física, pero bueno, de manera genérica sería esto. Y para que veáis algún ejemplo de pregunta de opción múltiple. Esto sería tal cual un modelo de examen, o algunas preguntas del modelo de examen de alguna universidad privada para acceder a medicina. Bien, entonces, tenemos aquí la comparación entre las universidades públicas y privadas. Realmente hay muchas cosas que podemos comparar. Ya dedicamos un vídeo a ver la comparativa en cuanto a precios, en cuanto a tipo de acceso pues por traslado, opciones, etcétera, etcétera. Y en este caso vamos a centrarnos en esta vía de acceso como nuevo alumno y ver un poquito lo que acabamos de ver de manera resumida y comparada. En cuanto a las públicas, el proceso y los plazos normalmente van de febrero a mayo y quiere decir que realmente estamos hablando del mismo proceso para cualquier titulación. Es decir, proceso en el cual nosotros nos inscribimos para realizar nuestras pruebas de acceso a la universidad. Es decir, hasta este punto de momento no tenemos ningún contacto con la universidad. En mayo-junio realizamos los exámenes y ya es en junio-julio cuando hacemos la preinscripción universitaria, haciendo cada uno de nuestros listados a las opciones que queremos aplicar. Y ya una vez llega julio, una vez hemos tenido nuestra respuesta de si somos admitidos o no, haríamos la matrícula en la propia universidad. Entonces, como os decía, la nota de corte aproximadamente es entre aproximadamente un 13 sobre 14. Sí que hemos visto que en algún caso había un 12,7, pero bueno, de manera genérica estamos más rozando el 13 que no el 12. Por lo tanto, de aquí sacábamos que mínimo tenemos que partir de un bachillerato de un 8,5. ¿Qué ocurre con las privadas? ¿O por qué es una opción interesante? Pues porque realmente es un proceso que podemos llevar a la par y de hecho podemos iniciar antes. En noviembre, muchas universidades que ya abren su convocatoria, por lo tanto nos podemos registrar en la universidad y podemos solicitar fecha para realizar las pruebas de admisión propias. Luego, depende de la universidad, y esto sí que varía mucho, podemos realizar la primera convocatoria de pruebas de admisión. Algunas las tienen ya desde diciembre, otras recién en abril, pero bueno, normalmente tienen un par de convocatorias y lo interesante es hacerla en la primera para poder tener ya la nota desde el principio. Una vez pasa esto, abonaríamos la reserva de plaza y nos matricularíamos si hemos sido admitidos. La nota de corte, como decíamos, no existe como tal en muchas de estas universidades privadas, pero sí que podemos evidenciar que estaría más sobre el 12 que no sobre el 13. Entonces, esto nos dice que el requisito sería que nuestro bachillerato sea mínimo entre un 7 y un 8 sobre 10. Y con esto ya tendríamos aquellos aspectos más importantes a la hora de decidirnos a aplicar a medicina en alguna universidad española.